Hola, profe. ¿Cómo estamos, Edgar? Buenos días. Bien, profe. Te estás burlando de que estoy ronco. Órale. No. Eh, Bueno, ahorita vamos a comenzar, Edgar. Solamente aceptamos a los que están acercándose. Está bien. Bueno, entonces ya estamos tres. Buenos días, Yanis. Buenos días, Camila. Vamos entonces a iniciar, ¿verdad? Nuestra actividad del día de hoy. Vamos a iniciar entonces con nuestra oración del día. Entonces, en base a nuestro credo, vamos a orar. Amado Dios, hoy acudo a ti con una fe que nunca se doblega para pedirte que seas mi escudo y mi alivio. Por favor, cuídanos, protégenos y aleja toda maldad y al enemigo malintencionado de nuestras vidas. Tú eres mi esperanza, mi guía y mi verdad, y nada temo porque sé que tú estás conmigo. Amén. Bueno, entonces, jovencitos, ¿verdad? Vamos a iniciar, como les decía, nuestra actividad del día de hoy. Entonces, estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Lo que era contaminación. Hoy, por ejemplo, se va a habilitar el espacio, ¿verdad? Para que el día jueves puedan subir su álbum digital sobre contaminación, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy de contaminación, ¿verdad? Pero vamos a hablar primero, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la contaminación del agua. El día de mañana vamos a hablar de la contaminación del suelo. Y el día jueves vamos a hablar de la contaminación del aire, o sea, ¿verdad? Que son las tres principales fuentes que sufren de contaminación: el agua, el suelo y el aire, ¿verdad? Sufren entonces de contaminación. Vamos a hablar de cada uno. Pero para iniciar, ¿verdad? La contaminación del agua, vamos a hablar de lo que es el agua en sí, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es el agua para después ver, ¿verdad? Cómo es que se contamina. Entonces, vamos a hablar sobre el agua, ¿verdad? O el ciclo del agua. Entonces, vamos a hablar de cuánta agua hay en nuestro planeta. Entonces, a la Tierra, ¿verdad? Se le conoce con el nombre de planeta azul porque es lógicamente el planeta donde han encontrado agua. No hay ningún otro planeta, bueno, en nuestro sistema solar, por lo menos, no hay ningún otro planeta que tenga agua. Se cree, ¿verdad? Se cree que Marte sí tuvo agua en cierta época de su vida, entonces probablemente tuvo vida, pero el agua, digamos así, es la base de la vida, ¿verdad? Pero el 97% de esa agua es entonces agua salada, la que está en los mares y la que está entonces en los océanos. Solamente, yo les decía la vez pasada, buenos días, Katie, solamente el 3% del agua es agua dulce, ¿verdad? Únicamente el 3%, o sea que toda la cantidad de seres humanos, de animales y de plantas que existen en el planeta, solamente tenemos el 3% del agua que podemos consumir, ¿verdad? Porque el 97% es agua salada. Pero de ese 3%, el 79% de ese poquitito, ¿verdad? Está entonces congelado en los casquetes polares y los glaciares, ¿verdad? O sea que no podemos consumir ese 79% del 3% porque está entonces congelada. Los polos, los glaciares, entonces son el 79% del agua dulce, ¿verdad? Bueno, ahorita ustedes no sé si han escuchado
de que los polos se están derritiendo, ¿verdad? Ya existe el derretimiento de los polos. Este derretimiento de los polos hace que el nivel del mar vaya subiendo, ¿verdad? Pero entonces, esa agua dulce que se está descongelando en los polos y en los glaciares, se está mezclando con el agua salada, o sea que no vamos a poder consumir tampoco esa agua que se está desperdiciando, ¿verdad? El otro 20% del agua dulce del planeta es entonces agua subterránea. Hay lugares que nosotros podemos cavar un pozo y de ese pozo vamos a obtener agua. Pero hay lugares que el agua subterránea está muy profunda, entonces no podemos, ¿verdad? No podemos al llegar para poderla extraer y consumirla, ¿verdad? Entonces, solamente el 1% del agua. Muy bien, Sergio, gracias. Entonces, el 1% del agua dulce, entonces, es agua superficial. ¿A qué me refiero con agua superficial? Agua de ríos, agua de lagos, agua que hay en arroyos. Eso es entonces el 1% nada más. Significa que nosotros, los seres humanos, estamos aprovechando el 21% del agua nada más. O sea, del 3% del agua dulce, solamente podemos aprovechar el 21%. El agua que se consume en las ciudades es fuente o viene de aguas subterráneas, ¿verdad? No sé si ustedes han visto que en cada colonia, por ejemplo, hay un depósito de agua y hay una bomba hidroneumática, se llama. Es una bomba que está metido en un pozo y ese pozo, ¿verdad? Así como por eso es una bomba, porque bombea el agua hacia el depósito. Entonces, muchas colonias, muchas zonas de aquí de Quetzaltenango, dependemos, ¿verdad?, del agua subterránea. Porque lamentablemente el agua superficial es la que más hemos entonces contaminado. Bueno, vamos a pasar entonces a ver las estadísticas sobre el agua, ¿verdad? Entonces, aquí está, por ejemplo, la gráfica estadística que nos muestra cuánto hay de agua salada y cuánto hay de agua dulce, ¿verdad? Entonces, si no entiendo así por porcentajes, tal vez aquí por la grafiquita sí, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, esta gran cantidad de agua es agua salada entonces, y este poquitito es agua dulce. Profe, Buenos días, Israel. Sí, profe, dígame. ¿y qué pasa si una persona toma agua salada? ¿Se muere o no? Eh, no muere al instante, pero sí muere porque la sal sube la presión arterial. El agua salada te va a deshidratar, o sea, en lugar de quitarte la sed, te va a dar mayor cantidad de sed, ¿verdad? Entonces te va a provocar, lógicamente, como tenés más sed, vas a querer consumir mayor cantidad de agua. Entonces te va a deshidratar al extremo de que te va a matar, ¿verdad? Por eso, no sé si ustedes han visto, bueno, en películas, por ejemplo, o documentales, que cuando hay náufragos, están rodeados de agua, pero no pueden tomar agua, ¿verdad? Porque no se puede tomar el agua de Sí, mar. profe, después se hacen amigo de una pelota. Así ves. Profe, yo Y le dicen, tengo Wilson, suerte y va que no me tomé el agua del... No sé si la de agua, la ese de San Juan, la laguna, no sé si usted la conoce. ah, pero esa es agua dulce. Ah, yo con razón ayer que cuando fui ahí, Ujú. fíjese que me desagua toda sucia, me trae un poco y sabía feísimo, profe, sabía metal de un... Es que sí, lamentablemente es por la contaminación, por eso les decía. Se hicieron pipí ahí. Del 1%, ¿verdad? Del 1% que es el agua superficial, entonces nosotros lamentablemente es el agua que mayor contaminación sufre. Porque decíamos nosotros la vez pasada, ¿verdad? Que las fábricas conectan sus drenajes a los ríos. Las viviendas conectan sus drenajes a los ríos. Entonces, el agua superficial
que es únicamente el 1% del total de agua dulce, esa agua nosotros es la que más contaminamos, ¿verdad? Porque es la que está hacia la vista. Entonces, lanzamos botellas, lanzamos basura, conectamos nuestros drenajes. Vamos a ver hoy, por ejemplo, que la agricultura también contamina el agua, ¿verdad? Porque echa fertilizantes, echa abonos. Entonces, el agua superficial de lagos, Sorprendido. ¿verdad? De lagos, ríos, lagunas, todo eso es entonces el agua que más contaminamos nosotros. Entonces vamos a otra estadística, ¿verdad? Del agua dulce, entonces, el 79% está en los casquetes polares, o sea, el polo norte, el polo sur, la Antártida, ¿verdad? Que es parte del polo sur. Ahí está entonces el agua de los casquetes polares. Es el 79%. No podemos consumir esa agua, ¿verdad? Esa agua congelada de los casquetes polares. El 20% entonces es agua subterránea, como les decía, es la que más consumimos nosotros, porque es, ¿verdad? La que abrimos un pozo y de ese pozo entonces sacamos el agua. Y el agua superficial es la de lagos, lagunas, ríos, arroyos, ¿verdad? De ahí es entonces el 1%. O sea, vas al lago de Atitlán, por ejemplo, a San Juan la Laguna, San Pedro la Laguna, San Marcos la Laguna, ahí es el lago de Atitlán, entonces es agua dulce. Pero como dice Edgar, ya esa agua dulce está lamentablemente muy contaminada. Aquí en Guatemala estamos matando nuestros lagos. Por ejemplo, el lago de Amatitlán, ¿verdad? Es un lago que está cerca de la ciudad capital. Ese lago era muy bonito, pero ahora es verde totalmente, ¿verdad? Porque ya está extremadamente contaminado. Bueno, entonces ese, ¿verdad? Es las características que tiene el agua. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo del agua. El Profe, agua... una pregunta. Sí, Kaylee, dígame. Los primeros dos como que medidores del agua los teníamos que dibujar. Ah, no, las gráficas estadísticas, no, solamente apuntar la información de lo que era el agua, ¿verdad? Que del agua el 97% es salada, que el 3% es dulce. De ese 3%, el 79% está en los casquetes polares, el 20% es agua subterránea y el 1% es agua superficial, ¿verdad? Solamente los datos tendríamos que anotar sin hacer las gráficas estadísticas. Ok, gracias. Muy bien, entonces, bueno, Kaylee, ahora vamos a hablar, ¿verdad? Sobre lo que es el ciclo del agua. Entonces, el agua tiene un ciclo, ¿verdad? El agua, entonces, el sol, ¿verdad? Evapora el agua superficial, ya sea agua de ríos, agua de los lagos o agua del mar inclusive. El sol, entonces, va a calentar esa agua. Como el agua tiene un punto de ebullición, se llama, un punto donde se evapora fácilmente, es de 100 grados Celsius, entonces el agua se evapora, ¿verdad? Lo llega a calentar tanto el sol que esa agua entonces se evapora y este vapor asciende a las capas de la atmósfera. Entonces aquí, ¿verdad? Se condensa y forma las nubes, ¿verdad? O sea, las nubes que nosotros vemos en el cielo es entonces vapor de agua ya condensado, ¿verdad? Eso es las nubes. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un día soleado con pocas nubes, pues lógicamente hay baja probabilidad de que llueva. Pero si nosotros vemos un día nublado, entonces hay una alta posibilidad de que llueva, ¿verdad? Bueno, entonces, hablemos, por ejemplo, sobre el mar, ¿verdad? Entonces, el agua calienta el agua superficial del mar
esa agua sube, entonces, ¿verdad? Se evapora y sube a la atmósfera, forma nubes, pero como hay viento, ese viento entonces empuja a las nubes hacia el interior, ¿verdad? Al interior del continente o al interior de la tierra. Dibujé un dibujo del ciclo del agua. Sí, sería bueno, ¿verdad? Ahí sí dibujar el ciclo del agua. Bueno, Acá está, mire, acá está el sol, le tira rayos al agua, el agua ajá, sube y aquí hay unas nubes que están lloviendo. Profe, ¿puede correcto. regresar a la, ¿cómo le digo? A la diapositiva 2 para tomarle un screenshot? Ahorita voy, Katie. Ok. Bueno, entonces decía, ¿verdad? Que, digamos, el viento, ¿verdad? Empuja las nubes hacia el interior del continente y si las nubes se acumulan, entonces, ¿verdad? Va a llover. Entonces, lógicamente, la temperatura de las nubes o la temperatura del medio ambiente aumenta entonces la descondensación. Aquí dice condenación, pero es la condensación de las nubes, entonces llueve, ¿verdad? Eso es el ciclo del agua. El agua entonces se va a evaporar, llega a las nubes y vuelve a caer entonces en forma de lluvia, ¿verdad? Vamos entonces a ver, bueno, voy a colocar la diapositiva número 2 para que le tomen el screenshot y después seguimos con el ciclo del agua. Gracias, profe. Muy bien, Katie. Bueno, entonces vamos, ¿verdad? Con la segunda parte del ciclo del agua, en donde dice que el aumento de la condensación, entonces desencadena precipitaciones que va a ser en forma de lluvia o de nieve, ¿verdad? Hola, profe. Sí, Alan, buenos días. Buenos días, profe. Dígame. No, profe, solo diciéndole buenos días. Ah, bueno, ya te decía yo casi buenas noches, que son las 7:20, manito. Igual harán, perdón, profe. No. Bueno, entonces decíamos, ¿verdad? Que el agua entonces de que se evaporó llegó a formar nubes. Esas nubes entonces se condensaron bastante y lógicamente cuando se condensaron bastante llovió, ¿verdad? O sea, se hizo la lluvia o se hizo la nieve. Parte de esta agua entonces va a parar otra vez a los ríos, parte de esa agua se filtra en los terrenos y lógicamente va a llegar hasta las aguas subterráneas y parte también de estas lluvias se incorpora para los organismos vivos, o sea, las plantas, por ejemplo, absorben el agua de lluvia y lógicamente crean su alimentación. Entonces, el agua de los ríos y el agua de los lagos, por ejemplo, vuelve a la superficie desde el subsuelo y lógicamente otra vez se une al mar, ¿verdad? Casi la mayoría de los ríos desembocan en el mar o desembocan en algún lago, ¿verdad? Entonces, los ríos van a caer al mar. Otra vez, el agua de lluvia o el agua dulce se está mezclando con el agua salada y estamos perdiendo, ¿verdad? Parte de nuestro recurso vital. Entonces, pero profe, ese ya no somos nosotros. no, eso ya es natural, ¿verdad? Eso ya no somos nosotros, ya es natural. Pero como les decía, lamentablemente nosotros lo que hacemos es Profe, mejor dejemos el agua y solo tomemos Coca-Cola. Ah, ya. ¿Y de qué crees que hacen la Coca-Cola? De azúcar. Sí. Sí, la Coca-Cola, por ejemplo, tiene, ¿verdad? Agua, o sea, es agua con ciertas sustancias, ¿verdad? Como un gas carbónico, como sodio, pero tiene un jarabe, ¿verdad? Que saben ni de qué será, pero tiene enormes cantidades de azúcar, ¿verdad? Y la Coca-Cola y las bebidas carbonatadas. No diga la fórmula. No diga la fórmula. No, profe, lo van a llevar a la cárcel. Profe, la Pepsi sirve para los pulmones.
Y Sí, para pues. para el corazón. Pulmones Ajá. no lastiman los riñones y Es para matar riñones sirven esas cosas nada más. No, no, ¿para qué tener los riñones si se llenan de piedras cuando tomas Pepsi? Mejor que te los quiten. Renda rata. Mejor coca, dicen. Sí, pues, exacto. No, fíjense que como les comentaba yo hace como un par de meses, ¿verdad? Yo lamentablemente era adicto a la Coca-Cola, ¿verdad? Y ahora, bueno, siempre tomo Coca-Cola, pero ya no es como con bastante frecuencia. Ya tomo Coca-Cola sin Tomo una azúcar. Coca-Cola sabor diabetes. Exacto, sí. Por ejemplo, yo tengo diabetes por esa razón, ¿verdad? Que yo sí, un medio litro de Coca-Cola todos los días, ¿verdad? Eso era lo que consumía. Entonces, Ay, profe, es rico pasarse con su litrito todo el día de coca, profe. sí, sí, mano, sí, sí era rico, la verdad sí era rico, pero No, ahora, delicioso, profe. ahora estoy sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Ahora tengo esa Profe, enfermedad que se llama diabetes. Sí, sí, dígame. mi tío siempre tomaba Coca-Cola Ujú, y le operaron de un riñón, creo, y correcto. ahora dice que ya se iba a morir, que estuvo muy, muy mal. Ujú. Entonces ahora ya no toma ni siquiera tantito de una Coca-Cola. Ah, no, qué Sí, hombre, es aburrido. que sí, digamos, la verdad, como digo, todos los que profe alimentos que yo, son deliciosos, profe yo lo que lamentablemente nos más, causan Profe, enfermedades. Sí, Kaylee, profe, profe, profe. perdón, ¿va a hablar Kaylee? Perdone. Aquí. Profe, Sí, toda la Kaylee. familia de mi papá es diabética por la coca. Sí, la verdad, como le digo, mire, ese bendito líquido Ellos es... antes, Es que la Coca-Cola tiene un Pro- nuevo sabor llamado sabor diabetes. Profe, toda mi familia, murió mi mi abuelo. papá, mi hermana, y mi papá, mi mamá y mi hermana, y yo, no, pero nos encanta así. La coca, dice mi mamá y mi papá que ellos tomaban más coca cuando estaban más así Más de jóvenes. Alan también, solteros cuando también no nos vi, tenían a nosotros. Pero Alan, sí, andaban de acá tengo una coca parranda, de ya no, piña, profe. Alan, acá La tengo una coca. coca de piña, te la regalo. Sí, Edgar, diga. profe, yo lo que más tomo de gaseosa es Seven Up. Pero es la misma situación, o sea, mira, Es lo todas las mismo. aguas carbonatadas tienen una gran cantidad de azúcar, ¿verdad? No, Casi profe, yo una son... vez hice una Coca-Cola que no llevaba azúcar, sabía horrible. No, Sí, es que ahora ya venden Coca-Cola sin azúcar, o sea, usa otros Sí, profe. saborizantes y todo, es feíta, pero Mi mamá sí, compró la de esa coca coca cero, ayer. la Creo coca que cero, compró esa Pepsi o no sé qué era Y coca. después me hice El, diabético. Ah, coca, tomé un gran trago y sí, esa cosa, no tenía sabor no, esa es cosa. que no tiene azúcar. Tiene azúcar, bro, qué sí, rico. sí, exacto, sí. Entonces, pero bueno, regresemos a lo que No. estábamos hablando, ¿verdad? Sí, el ciclo, entonces, el ciclo del agua nos indica, ¿verdad? Que el agua puede, bueno, el agua se recicla, ¿verdad? Se evapora, se va a las nubes, se condensa, llueve y vuelve a comenzar otra vez. Por eso se llama el ciclo del agua, ¿verdad? Porque otra vez comienza la evaporación, la condensación y así, ¿verdad? Sí, Alan. O sea que el agua de los ríos, con esa agua, llueve. Correcto, el agua del río, el agua de mar, o sea, el agua superficial, o sea, el agua que está en la superficie, entonces se evapora por efecto del sol, ¿verdad? El sol la calienta, entonces se evapora esa agua y llega a formar las nubes, o sea, se condensan las nubes, llueve y vuelve el agua a caer, ¿verdad? Entonces decía aquí en la parte 6 que el agua de lluvia cae en el río, o Profe, se hay me otra ocurrió agua Pero de o sea lluvia. que tomar agua, tomamos sandía. pero entonces esa agua de los ríos que llueve ya está contaminada, ya está No, no, cayendo no. agua contaminada. Al ¿O cómo? evaporarse, ¿verdad? Al evaporarse y llegar a las nubes, digamos así, la evaporación es como que si vos pusieras a hervir el agua, ¿verdad? Y al hervir el agua, ¿sabes que se va a matar? ¿Lo podemos tomar? Exactamente, se va a matar la mayor cantidad de bacterias posibles, ¿verdad? Oh, profe, qué bueno. ¿Qué tal si Gracias alguien que se me orinó en prestas el una río? foto a mis jarrías a
allá cuando va a llover. Cuando va a llover. No, pero por eso, pero Ya no gasta agua. el agua de lluvia, por ejemplo, atraviesa el aire, ¿verdad? Hay que hacer Entonces, ahorrativos, muchachos, saquen su tonel cuando llueva. sí, exacto. Fíjese que el agua de lluvia es muy utilizada, ¿verdad? Se puede poner a hervir para matar los microbios que tenga, porque les digo, Profe, como le hizo el chavo. la que lluvia cuando- para A hacer los los aguas frescas, microbios, profe. Sí, ¿verdad? profe, cabal. La lluvia entonces atraviesa el aire y se trae partículas de contaminación del aire, ¿verdad? O sea, cuando el agua se evapora, se limpia, pero lamentablemente como atraviesa el aire cuando ya viene como lluvia, arrastra partículas que están en la contaminación del aire, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que hay contaminación de la tierra, contaminación del suelo, contaminación del aire. Entonces arrastra También hay todavía contaminación de partículas mi cuarto, profe. no, eso me imagino. Bueno, entonces aquí está, ¿verdad? Una gráfica otra vez de lo que es el ciclo del agua, ¿verdad? Entonces aquí está el mar, entonces hubo una evaporación del agua. El viento empujó las nubes hacia el interior de nuestro planeta o del continente. Llovió, ¿verdad? Si las nubes no llegan muy alto, solamente cae lluvia. Si las nubes llegan muy alto o muy adentro en el continente, entonces cae nieve. Esa lluvia cae. Profe, con razón no tenemos nieve. No, aquí en Guatemala no tenemos nieve, ¿verdad? Porque las nubes no llegan lo suficientemente alto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, entonces la lluvia cae. Profe, pero en Estados Unidos iba muy alto, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Estados Unidos es porque ya está cerca del hemisferio, del Polo Norte, por ejemplo, ya es un continente que está cerca del Polo Norte, entonces por esa razón cae nieve, ¿verdad? Caen nevadas. Bueno, entonces Profe, ¿ese hay que copiarlo? no, ya copiaron el ciclo del agua, aquí solamente Ah, es para yo ilustrar, ¿verdad? aquí copiándolo, profe. Ok, entonces el agua, ¿verdad? Cae, o sea, llueve, cae algunos en los ríos, en los lagos, otras se filtra en la tierra, ¿verdad? Llega a las aguas subterráneas. Aquí están entonces las aguas subterráneas y las aguas subterráneas salen a un río o llegan directamente hasta el mar, ¿verdad? Y otra vez entonces comienza el ciclo del agua, ¿verdad? Este es un ciclo sin fin. Todos los días hay evaporación. Todos los días hay lluvia, no la vemos nosotros todos los días porque estamos en un lugar pequeño. Ciclo sin fin. Ajá, exactamente, es entonces un ciclo sin fin, ¿verdad? Profe, Bueno, ¿puede volver a la diapositiva así solo para tomar una foto? claro que sí, Katie, Me ahí estoy está. copiando. Ahí está, pues, gracias. Ok, bueno, entonces aquí vamos a ver ahora nosotros el ciclo, ¿verdad? Del agua. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un río, tenemos bueno, nuestro drenaje conectado hacia un río, entonces comienza lo que se llama el ciclo integral del agua. Nosotros entonces, antes de que el agua llegue a nuestros hogares, el agua debe seguir un proceso, ¿verdad? Lamentablemente, aquí en Guatemala es poco este proceso. Debe hacerse, ¿verdad? Una planta de tratamiento para el agua, así como esta que vemos aquí en la imagen, donde, por ejemplo, el agua de río, nosotros la conectamos hacia estos depósitos y acá entonces hacemos potable el agua. Vamos a pasarla por un filtro, ¿verdad? Primero es un filtro natural, es arena, acerrín, grava, o sea, es un filtro, ¿verdad? Natural al que le pasamos el agua para que queden las partículas grandes, ¿verdad? Por ejemplo, un pañal sucio va a quedar ahí metido, una botella de plástico, una bolsa de nylon, todo va a quedar ahí en el filtro, ¿verdad? Después a esa agua le agregamos hipoclorito de sodio, le agregamos hidróxido de aluminio
para poder matar las bacterias, ¿verdad? Y así potabilizamos Pues se el agua. vende como agua pura, ¿verdad? Exactamente, y se vende después como, no, es que no debería ser el nombre agua pura, sino que debería ser el nombre agua purificada. ¿Sí, Alan? Profe, ya sí, hablando del tema. O sea que ese filtro natural sí limpia el agua, por ejemplo, el 50% no tan limpia, pero limpia un poco. Exacto, o sea, quita las partículas que sean más grandes, ¿verdad? Las La partículas basura. macroscópicas, la basura, exactamente. Se llama las partículas macroscópicas, ¿verdad? Entonces, lo que sea grande, la basura, por ejemplo, por eso decía yo, un pañal sucio, una botella de agua, una No, bolsa. pero si se abre el pañal, profe, ya nos jodimos, ya va a ser machuca esa agua. No, es que lo que pasa es que heces también van ahí en el agua, ¿verdad? O sea, ahí van Ay, heces. guacala. Ay, guácala, sí. La verdad que sí, Ah. porque nosotros conectamos todos nuestros drenajes a los ríos. Entonces ahí va de todo. No sé quién estaba diciendo ahí en son de broma, quién se orinó en el río. Pues lógicamente también Yo, va a profe, orines. yo fui. ¿Verdad? Yo fui. Yo fui, ¿verdad? Yo fui el que me oriné en el río. No. O sea Entonces, que ese el filtro natural solo quita basura, solo eso. Y ya pasa basura, otro filtro basura y que algunas partículas más, bueno, que son macroscópicas, se llama, pero digámoslo así que básicamente quita la basura, ¿verdad? Después ay, entonces ya esa agua sin basura pasa a otro depósito y en ese depósito entonces le agregamos sustancias químicas. Y las sustancias químicas, ¿verdad? Son las que se encargan entonces de matar bacterias, matar residuos de jabón, matar residuos de heces, matar residuos de orina, o sea, trata o va a limpiar, ¿verdad? Ya de bacterias y virus Profe, hablando el de eso, agua. ¿me da permiso ir al baño? Claro que sí, Israel. Entonces, ¿verdad? Le agregamos, le decía, hidróxido de aluminio, así se llama una sustancia. Le agregamos hipoclorito de sodio. Bueno, nosotros le llamamos cloro, ¿verdad? Entonces, por eso el agua, si ustedes han tomado, por ejemplo, agua del chorro o han olido agua del Y chorro, agua tiene cloro. exactamente, se siente el olor y el sabor del cloro, ¿verdad? Pero es hipoclorito de sodio, se llama la sustancia que le estamos agregando. Son, no sé si 50 gotas por cada 1000 litros, ¿verdad? O sea que es medido la Y aunque cantidad. usted, profe, lo hierva como 6 veces, ese mismo no se quita. Lo que pasa es que al hervirla, por ejemplo, estamos evaporando el agua y el cloro no se evapora, es al contrario, más y más y más se va a sentir el olor y el sabor a cloro, ¿verdad? Ah, ¿Verdad? pero ya no Porque va a afectar el cloro. ya no, o sea, ya no nos afecta, ¿verdad? Pero sí, pero sabe bien rico. se Sabe siente bien. mal, ¿verdad? O sea, no se siente bien el sabor ni el olor del agua. O sea, no nos hace daño, ¿verdad? No nos hace daño porque está entre los límites de tolerancia del ser humano. Pero lamentablemente sí sabe mal, ¿verdad? O sea, no nos gusta, bueno, ahí sí sería sabor a cloro, ¿verdad? Porque el agua no tiene sabor, pero esa Nueva agua sí agua, tiene... nuevo sabor, nueva agua refrescante, sabor a cloro. Así ves. Entonces, ¿verdad? Pero tener una planta de tratamiento como estas, ¿verdad? Requiere entonces de muchísima inversión, ¿verdad? Ese Entonces, profe no voy a cambiar. claro que sí. Entonces, por eso decía que acá en nuestro país o en nuestras comunidades es complicado que tengamos todos Hacer estos, plantas así son millones, ¿va, profe? exacto, por eso digo, son inversiones bastante grandes, Ya, entonces a profe, ya veces llegué. no contamos con el capital para poderlas hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, jovencitos, nos vemos en un ratito para continuar con el tema de lo que es la contaminación del agua. Profe, ahora Bueno, Sí, profe, profe. Bueno, a ratito. Adiós, profe. yo... el otro periodo Adiós. pone profe, es que no terminé de copiar. Sí, Kaylee, ahorita en el otro periodo la ponemos nuevamente. Profe, me voy a salir antes de que usted termine la